Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola Fer, Pai, Pepe y Resistencia. Este debería ser el típico mensaje de agradecimiento en el que se pone en valor la labor del programa, su independencia o su sosiego, pero quería hacer extensible este agradecimiento al resto de mecenas que han estado sosteniendo este programa durante los 3 años que yo no he podido hacerlo. Quería poner el énfasis en este punto porque también es el esfuerzo de estas personas el que ha venido sosteniendo el acompañamiento del que he disfrutado durante este tiempo, que ha sido difícil para mí. Hoy me uno al equipo de mecenas con la esperanza también de estar sosteniendo este proyecto para aquellos que tienen más dificultades y para pues mandarles también un abrazo desde aquí, que todo pasa y que aquí estamos en casa, de vuelta a casa, haciendo grande y fuerte la resistencia. Un abrazo, equipo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. I'm sure that if President Trump was the president today, there would not be any war in the Ukraine or in Europe. Mr. President, come back, make America great again, bring us peace again. Y de que pues están agradecidos porque pues estamos trabajando de manera conjunta en distintos temas, armas, migración, fentanilo. No, es que yo creo que todavía no había recibido la otra carta, sí, pero ya. Pues cuando estudiamos bachillerato y nos daban las clases de historia, en general no creo que en ninguna parte haya sido diferente, nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación, incluso que a la gente la separaban como en 2 clases, unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra, los feudales. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Una iniciativa que lanza Alianza Verde y que está apoyada por el conjunto del Grupo Confederal. Se trata de que ante la situación que vive el Parque Nacional de Doñana, lanzar o adoptar una medida que cambie la situación de este espacio natural que está viviendo en este momento y que viene de atrás. Lo que estamos haciendo es plantear una proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección. Pues lo que veo es que la ministra no pinta nada, lo digo sinceramente, es un tema bilateral, es un tema de los sindicatos y lo que le pido al gobierno es que se abstenga. Es decir, yo creo que estamos trabajando, he dicho claramente que es un tema desde la moderación, desde la tranquilidad, desde la discreción, es lo que estoy planteando y sinceramente esto no va con la participación política, esto no va con las elecciones, esto va con un tema de responsabilidad de país y donde estamos los sindicatos, donde estamos las organizaciones empresariales sentados.
datos históricos de empleo en nuestro país que hemos conocido hoy, con 420.000 afiliados y afiliadas en los 4 primeros meses del año, superando la cifra inédita de 20.600.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Bueno, pues así hemos llegado al viernes, una semana más o una semana menos, según se mire. De nuevo aquí en la cafetera, en este café de puchero que elaboramos los viernes. Se me ha ocurrido una idea muy divertida, muy interesante, hacer una pequeña recopilación los viernes, además de lo que ya hacemos habitualmente, pero de cómo ha sido la semana, de cómo ha sido el resto de la semana, algunos elementos que haya habido ahí simpáticos. No digo por seguir reincidiendo en la idea de que soy un descendiente directo o indirecto de los amantes de Teruel, pero por recordar algunos momentos gloriosos del programa. Luego lo hacemos si queréis. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este 5 de mayo del año 2023. Bienvenidos un día más a la cafetera. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que yo creo que son francamente interesantes, pero tenéis que estar prevenidos porque hoy, por ejemplo, en series, ya sabéis que los viernes hacemos un programa calentado a fuego lento. A esta hora que estás tú escuchando el programa, seguramente yo o estoy sentado en alguna tele o de camino a. Así que aprovechamos para enfrentar el fin de semana los viernes y sabéis que hablamos de series, de videojuegos. Bueno, en materia de series vamos a hablar de El Club del Odio. ¡Joder, qué película! ¡Qué película! Os pongo sobre antecedentes. ¿Qué ocurre cuando el fascismo se introduce en una sociedad a fuego lento, se introduce sigilosamente y se camufla entre gente aparentemente normal? Imaginaos un grupo de mujeres de clase media norteamericana, del clásico barrio, de estos de pequeñas casitas con jardines a su alrededor, donde quedan para compartir un pastel, y el pastel lo que tiene en su parte superior es una esvástica dibujada. Hoy solo quiero que nos presentemos y nos vayamos conociendo mejor. No hay ningún objetivo que tengamos que cumplir, ¿de acuerdo? Yo soy profesora en el colegio y hasta ahora creo que la revista va bien encaminada, pero deberíamos tener cuidado con el primer ejemplo, porque queremos conectar con un público más general. No podemos ir demasiado rápido, ¿vale? Dóciles por fuera para que las ideas más firmes calen más fácilmente. Somos como un arma secreta que nadie espera. Una especie de Tea Party criptofascista. La verdad es que da absoluto pavor. Dice, es una película de terror social. La película revelación de los últimos años, dicen las críticas. Bueno, pues la vamos a analizar con Ana Pastor, luego hablaremos de ella en profundidad, porque ayer fue comentarlo en el programa y la gente empezó a decir en el chat, bueno, que es una pasada de película, es un peliculón, así que luego si queréis hablamos de ella, porque es una película muy interesante. Ya está en España, está en Filmin, se puede ver a través de Filmin. Bueno, es una de las cosas de las que vamos a hablar aquí en la cafetera. También hablaremos de videojuegos, tenemos que hablar de la saga Total War. Así que se presenta un fin de semana, pues os damos algunas opciones para aquellos que queráis disfrutar del tiempo libre caminando en el campo. Bien está, que es lo que yo pretendo hacer. Otros preferirán ver una buena peli, otros preferirán echarse una buena partida a un videojuego. Nosotros os damos todas las opciones, os la colocamos sobre la mesa y ya ahí elegís. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Que esta semana lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Esta semana nos hemos reído mucho pero además hemos tenido momentos bastante interesantes relacionados también con la actualidad. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. Sabéis que esta semana hemos conversado aquí en la cafetera con el secretario de Estado, de una secretaría de Estado que os confieso que a nosotros también nos pilló de sorpresa saber de la existencia de la misma. Resulta que hay una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Depende del Ministerio de Economía y están preocupados. Van a evaluar cuál es el impacto que puede tener la inteligencia artificial
en el empleo, en algunos sectores, y para eso han encargado un importante informe. El objetivo es controlar la evolución de la inteligencia artificial sin que eso frene a la innovación. Hablábamos aquí en la cafetera esta semana con Ezequiel García. O sea, son realmente dos debates diferentes. Por un lado está el debate de a futuro cómo va a impactar la inteligencia artificial a nivel en el tejido productivo, en el tejido empresarial, el industrial, a social. Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis a 5, a 10, a 20 años de cómo va a impactar la inteligencia artificial en la sociedad y en el empleo. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacerlo por cada ámbito de la sociedad, cada ámbito empresarial, lo tenemos que hacer de una forma pausada para adelantarnos a lo que va a venir. Y otra cosa son cómo gestionar los riesgos, que efectivamente hace poco hubo un manifiesto firmado por bastantes científicos en el que se pedía una especie de moratoria de paralización o de freno de la innovación, de la investigación en la inteligencia artificial. Esto obviamente ha generado muchísimo debate si se debe de frenar, no se debe frenar. El posicionamiento, por un lado, es no se puede frenar la innovación. O sea, esto es un hecho. Pragmáticamente incluso, ¿cómo haces eso? O sea, nos tenemos que intentar fijar en cómo, sin frenarla, en cómo controlar la evolución de esa innovación. Lo que no podemos dejar es que haya empresas que vendan productos basados en esa inteligencia artificial, que los saquen al mercado en un estado completamente beta, en un estado inmaduro, sin haberlos probado, porque ya conocemos los problemas que están surgiendo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es meter una serie de mecanismos de auditoría para que en sistemas de inteligencia artificial que se aplique en sistemas de alto riesgo, por ejemplo, aplicar la inteligencia artificial por ejemplo, en mecanismos de selección de empleo es muy arriesgado porque podemos estar creando una discriminación sobre ciertos colectivos vulnerables enorme. Entonces, ahí sí que tenemos que meter una posición de control absoluto. Y de ahí es donde viene, por ejemplo, lo que comentamos antes de a nivel de normativa, de crear una normativa, el reglamento de inteligencia artificial que se está creando desde la Comisión Europea ya desde 2021, que está el borrador, y esperemos que en este año, en lo que es la presidencia de final de año de España, que este segundo semestre nosotros tenemos la presidencia, podamos darle un empujón para que se apruebe y podamos controlar la evolución de la inteligencia artificial. Sí. Difícil, a ver cómo se puede hacer eso. Ya sabes que los gobiernos están muy preocupados por el potencial de la inteligencia artificial. Ha irrumpido ante la opinión pública en los últimos meses, es algo que lleva más tiempo en el ámbito tecnológico siendo debatido. Fijaos hasta qué punto que hoy leemos en la prensa que el propio Stephen Hawking dejó por escrito su preocupación en torno a la inteligencia artificial. ¿Sabéis qué decía? Que podía suponer el fin de la raza humana. Fue meses después de la muerte del científico, en el año 2018, cuando se publicó un libro, Respuestas breves a las grandes preguntas, y ahí vaticinaba los grandes retos que plantea la inteligencia artificial. Claro, hablamos normalmente de retos que podemos visibilizar. Pensamos en cómo va a afectar al empleo. Hay un montón de puestos de trabajo que quedan de pronto completamente obsoletos porque las máquinas son capaces de hacerlo. Son trabajos que hasta ahora hacía el ser humano delante de un ordenador. Por ejemplo, los ilustradores, los programadores, los periodistas, porque le puedes pedir a la inteligencia artificial que te haga una animación y tú se la pides de viva voz o le dices, quiero una animación de una persona sentada frente a una central nuclear, y te presenta 10 imágenes espectaculares que parecen hechas por la mano de un creativo. Como eso también afecta a la profesión periodística, porque le puedes pedir textos sobre una noticia dándole 2 indicaciones y te elabora una noticia con una estructura absolutamente profesional, pues hay muchas profesiones que se pueden ver afectadas. ¿Qué es lo novedoso de todo esto? Que hasta ahora se pensaba que los trabajos que iban a ser afectados por la tecnología eran aquellos puestos de trabajo manuales, donde la robótica iba a sustituir a los profesionales. Pero es que ahora todo trabajo delante de un ordenador puede quedar sustituido por la inteligencia artificial, o muchos de ellos, ¿no? Así que los gobiernos se preguntan qué hacer. Bueno, el propio Stephen Hawking decía, podría acabar con la raza humana. Podemos enfrentarnos a una explosión de inteligencia que en última instancia resulte en máquinas cuya inteligencia supere a la nuestra, en más de lo que la nuestra supera a la de los caracoles, decía. Y puedes descartar la noción de máquinas altamente inteligentes, pero, dice, eso sería un error y potencialmente el peor error de todos. Hay que tener conciencia sobre lo que puede suponer, alertaba Stephen Hawking. Bueno, el caso es que es verdad. Hemos oído alertas en las últimas semanas en las que nos decían, claro, hoy puedes solicitar combinaciones de ADN
a través del ordenador a un laboratorio concreto. Si eso lo pudiera hacer directamente la máquina, porque decide hacerlo, podría solicitar incluso formas de vida o formas de destrucción de la vida humana, por no hablar del control de las centrales nucleares, de virus informáticos, tecnológicos que puedan hacer colapsar el sistema, de cualquier cosa que abarque nuestra imaginación, por no hablar de la pérdida absoluta de la veracidad, por ejemplo, en torno a las fotografías, porque puedes falsificar una foto sin que apenas se note, y esto está evolucionando a una gran velocidad y las máquinas van aprendiendo. Así que nos preguntábamos esta semana, estábamos asistiendo al nacimiento de Skynet, aquella mente tecnológica de la que se hablaba en Terminator, bueno, y que intentó terminar con la especie humana. Pues eso es una de las cosas de las que hemos hablado. Lo que pasa es que ha habido muchas cosas esta semana que también han sido interesantes, porque estamos asistiendo a una importante crisis en Portugal, y como cada semana contamos con el privilegio de poder charlar un rato con Pilar del Río, la presidenta de la Fundación Saramago, la periodista Pilar del Río nos hablaba de la crisis política en Portugal, que ha enfrentado al primer ministro, al socialista António Costa, con el presidente de Portugal, el conservador Rebelo de Sousa. Ha sido un auténtico vodevil, porque vemos que al ministro le han acusado de mentir a la comisión parlamentaria. Después hemos visto también cómo un adjunto fue despedido, pero acudió al ministerio para robar un ordenador portátil recurriendo a la violencia. Esto fue denunciado ante la policía. O sea, el vodevil es tremendo. No, es que tú dices, fue a por el ordenador, fue a robar el ordenador, amenazó a personas, las 4 secretarias se encerraron en los servicios muertas de miedo, se dieron puñetazos, el otro salió, se llevaba la cosa, avisaron a la policía, el ordenador tiene material clasificado y no puede salir de allí, vino la policía, llamaron a los servicios de inteligencia, no se sabe qué hacen los servicios de inteligencia en los ministerios, si esta es la primera vez o es la segunda, pero no, lo divertido, con perdón, porque llamar divertido al vodevil, como tú acabas de decir, no, lo divertido es que ha habido un asesor del ministro a puñetazo limpio y generando historias de pánico y gente escondiéndose en los servicios. Una secretaria de Estado horrorizada, gritando socorro, en fin. Esto ha sido una cosa muy, muy, muy lamentable. Yo hubiera preferido no contarla porque me da un poco de vergüenza. Pero bueno, ha pasado. De todas maneras, ¿eso es lo importante? No. Esto es una locura que también nos hace pensar quiénes estamos, los ciudadanos. ¿Nos queremos involucrar en la política activa? Fíjate a la reflexión que voy. ¿Hay realmente una cantera para, cuando se va a formar un gobierno, poder contratar a gente? Porque ahí se especula con la legitimidad, con la altura de la clase política, y bueno, la derecha estaba pidiendo que se convocasen elecciones, no os digo más, así que ha habido lío esta semana también en Portugal. Hasta ahora podíamos decir siempre, por lo menos nos queda Portugal, ahora con todo esto. En todo caso, bueno, ya sabéis, hablábamos también en esta semana con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque otra de las noticias que han sucedido esta semana es que ya conocemos el nombre de la responsable de la nueva Fiscalía de Memoria Democrática. Va a ser, finalmente, Dolores Delgado, y le pedimos al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que valorase esta decisión. Pues bueno, pues es una pena porque no va a ser una fiscalía real, ¿no?, para defender a las víctimas, sino que es porque para eso no hacía falta una fiscalía de la memoria. Para eso hace falta derogar la ley de amnistía. Entonces, y ya tenemos fiscales para ir nosotros a poner denuncias, que ya las ponemos. No necesitamos un fiscal ad hoc, ¿no?, que es lo que se ha hecho. Necesitamos que la justicia trabaje para las víctimas de la dictadura, ¿no? Entonces esto es como un bucle más, ¿no?, para aparentar que se crea un organismo fiscal, pero que realmente no tiene las competencias de un fiscal, que está asociado a un juzgado, porque su labor es participar en un proceso judicial, ¿no? Así que era muy crítico Emilio Silva, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, decía: esta nueva fiscal ha demostrado de forma reiterada que es muy capaz de mirar para otro lado ante los grandes asuntos que puedan afectar a la memoria
histórica. Así que era muy crítico con este nombramiento. En una semana en la que hemos hablado también de ecología y medio ambiente, la sequía es pertinaz, la prensa internacional, ahora lo hablaremos con Pilar de la Peña, ha saltado hasta los medios de comunicación internacionales para que os hagáis una idea. El negacionismo climático que afecta a todos. Esta semana ha habido una pequeña victoria de los grupos ecologistas, medioambientalistas, sobre el proyecto Canal Roya. Pretendía unir varias estaciones de esquí en el Pirineo aragonés. La protesta social ha sido extraordinaria en un tiempo, además, en el que la sequía también se está manifestando como la antesala de lo que parece que nos augura el futuro, y pretender en lugares donde estamos empezando a ver ya la ausencia de nieve, la falta de nieve. Aquí en Madrid mismo había una estación de esquí histórica que ha dejado de tener nieve directamente cada temporada. Bueno, pues son las estaciones de esquí el sector, el negocio, el espacio más adecuado para la climatología española. Protege, defiende el medio ambiente. Hay una pequeña victoria con esto del Canal Roya. Después de la oposición social, parece que los ayuntamientos han dado un primer paso atrás. Vamos a ver si solamente en el tiempo electoral, pero nosotros, de hecho, por ejemplo, en este tema que hablamos de Canal Roya, de la unión de estas estaciones de esquí, uno de los argumentos más fuertes para oponerse a él es el hecho de que ya estas estaciones de esquí no van a ser económicamente no van a ser un gran impulso para esos valles, porque cada vez son menos los días de nieve. Esto le preguntábamos a Juan López de Uralde a cuenta de esa noticia. Cada vez son menos los días en los que se puede practicar el esquí, y eso hace que realmente haya que buscar otras alternativas, ¿no? Por lo tanto, negar que ese hecho existe, que el cambio climático existe, como por cierto hizo el presidente Lambán, el presidente de Aragón, para justificar precisamente esta misma infraestructura, y estamos hablando en este caso de un presidente del PSOE, es que el negacionismo tiene, digamos, un amplio espectro, ¿no? Así que eso nos decía Juan López de Uralde, que por cierto le hemos escuchado ayer proponiendo que Doñana tenga personalidad jurídica propia. Doñana sigue estando en la portada de los medios de comunicación, ha arrastrado a un debate al Partido Popular, a un debate de cabeza al negacionismo. Sabéis que por las presiones de Vox empezaron a intentar modificar los planes de riego para los regantes de alrededor. Eso afectaba a los recursos de Doñana, de este parque natural. Dice hoy el plural.com, Vox sienta a Moreno Bonilla a jugar a la ruleta rusa de Doñana. La polémica ley verá la luz en julio, según la Junta de Andalucía. La vía de urgencia por la que llegó al Parlamento andaluz ha quedado en nada finalmente, y tras una polémica difícil de manejar, el gobierno de Moreno Bonilla asume que esa regulación de terrenos no se va a realizar hasta después de las elecciones municipales. Hombre, se han metido en un charco que a ver quién lo soluciona. Ayer vimos cómo pedían desde Alianza Verde que Doñana tenga entidad propia jurídica. Venimos a presentar una proposición no de ley del Grupo Confederal de Unidas Podemos, una iniciativa que lanza Alianza Verde y que está apoyada por el conjunto del Grupo Confederal. Se trata de que, ante la situación que vive el Parque Nacional de Doñana, lanzar o adoptar una medida que cambie la situación de este espacio natural que está viviendo en este momento y que viene de atrás. Lo que estamos haciendo es plantear una proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque, a pesar de la amplia protección con que cuenta este espacio, con figuras que van desde el Parque Nacional, el Parque Natural, Reserva de la Biosfera de la UNESCO, Zona de Especial Importancia para las Aves, Zona de Especial Conservación, Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo, sigue el espacio natural de Doñana sufriendo graves agresiones. La última es bien conocida, es el proyecto de ley del Partido Popular, apoyado por Vox en el Parlamento andaluz, de legalización de hasta 1.900 hectáreas de regadío ilegales. Ilegales, y que suponen un golpe de muerte, además, para el sostenimiento del parque, que está también viviendo una sequía extraordinaria. Pero fijaos
¿Cómo es esto? Quiero que prestéis atención, porque esta noticia ayer preguntaba Pedro Ballín en las redes sociales, con ironía, decía, ¿vosotros sois más de Moisés o de Arwen? Es que la noticia es como para asustarse. La Junta de Andalucía ha enviado un escrito al Estado para que los rocieros pasen por el río Guadiamar con agua. Han pedido que se desembalse agua para que los rocieros puedan pasar el río Guadiamar con agua, para no desmerecer la fiesta, para no desmerecer el paso del rocío. Yo no voy a entrar en si el rocío, en el daño, en el impacto que tiene sobre el parque, en esta tradición, en el trato a los animales, en un montón de asuntos que siempre flotan alrededor de esta celebración. Pero con la que ha caído, con la que no está cayendo, que todavía, después de la polémica, haya quien tenga la desvergüenza de pedir al Estado Central que se desembalse agua de cara a la celebración de la Romería del Rocío, es que nos estamos volviendo imbéciles. Nos estamos volviendo completamente locos. Bueno, ¿cómo va a ser que ahora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a evaluar esa petición para a ver si pueden hacer coincidir los desembalses que están previstos en mayo para el riego agrícola, a ver si lo pueden hacer coincidir con esta fiesta rociera? Creo de verdad que nos estamos volviendo completamente imbéciles, que la película No mires para arriba se ha quedado absolutamente corta. Así se explica que luego, en materia de información general, en estas últimas horas tengamos algunos elementos también que son pavorosos. Hemos visto a Víctor Orbán, al presidente ultra, pidiendo a Donald Trump que vuelva, que haga a América tan grande como prometió. I'm sure that if President Trump was the president today, there would not be any war in the Ukraine or in Europe. Mr. President, come back, make America great again, bring us peace again. Está pidiendo a un fanático que vuelva a la presidencia de Estados Unidos, Víctor Orbán, que es este político húngaro, el primer ministro de Hungría, un radical, bueno, como ha sido esta semana, que ha calificado como virus a la izquierda y ha participado en un macroforo mundial de la ultraderecha y allí pidió a Donald Trump, vuelva, tráiganos la paz. Ya, además es una cosa absolutamente supeditada a la política exterior norteamericana, pero en este foro arremetió contra la izquierda y contra los liberales, calificándolos como virus. Durante el foro que ha reunido en Hungría, cientos de representantes de la ultraderecha y de la derecha de todo el mundo sacaron músculo allí en Budapest y Víctor Orbán, durante el discurso, aseguró que el mundo se encuentra bajo el ataque del virus liberal y progresista. Dijo que su éxito se debe a George Soros. Dice, si él no hubiera atacado a Hungría no habría llegado a las portadas. Todos estamos siendo atacados, tanto en Europa como en Estados Unidos. Tengo que decirles que ese ataque no es de naturaleza económica. Se trata de un arma biológica, un virus desarrollado en laboratorios progresistas y liberales. Bueno, un cacao mental absolutamente alucinante. Este señor es primer ministro de Hungría. Tienen voz y altavoz en la Unión Europea. Y por mucho que terminen resultando escandalosas sus intervenciones, sus palabras, no deja de ser un presidente en activo que cuenta con un extraordinario apoyo en ese país y también nos alerta, nos sirve de escaparate para saber lo que puede venir. Porque la manera en la que este señor se ha quedado tostado es como para tener miedo de lo que se puede estar configurando en la Unión Europea. Bueno, eso es uno de los asuntos que esta mañana están colocados en la portada en algunos medios de comunicación. Hay muchos asuntos. Luego vemos cómo hay encuentros y desencuentros en la política internacional, porque os acordáis que esta semana Estados Unidos pedía autorización a México para sobrevolar su espacio aéreo porque habían detectado un nuevo globo meteorológico, aunque no sabían si había razones de seguridad para temer del mismo, sobrevolando el espacio aéreo, y entonces habían pedido a las autoridades mexicanas utilizar su espacio aéreo para observarlo de cerca. Las autoridades mexicanas, que estaban muy enfadados por un proyecto que va a enviar a militares a la frontera para luchar contra los refugiados y la inmigración,
estaba bastante molesta. Además ha habido una operación, lo sabéis, en las últimas semanas contra el narcotráfico que ha metido clandestinamente a gente de la inteligencia norteamericana a trabajar en suelo mexicano. Entonces, como están todos muy enfadados, pues no les autorizaron a hacer esos vuelos prospectivos. Pues bien, hemos visto cómo las cosas empiezan a tranquilizarse. Biden ahora ha enviado una carta de agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador por las ayudas que se están prestando mutuamente en materia de seguridad. Nos dio respuesta y de que pues están agradecidos porque pues estamos trabajando de manera conjunta en distintos temas, armas, migración, fentanilo. No, es que yo creo que todavía no había recibido la otra carta, sí, pero ya. Así que fijaos cómo, bueno, las relaciones internacionales se hacen, se deshacen. También hay mucha teatralización, lo hemos visto esta semana con la visita de Petro, el presidente de Colombia, a España. La extrema derecha se levantó en el Congreso de los Diputados para no asistir a su discurso, escenificando su confrontación con este político aparentemente de izquierdas y, bueno, pues intentaron mostrar su oposición a su intervención parlamentaria. No así la derecha de Núñez Feijóo, que asistió e incluso le entregaron la llave de oro de la ciudad de Madrid en unos actos que han sido muy formales, muy solemnes. Pero Petro había dicho antes de venir a España, ahí tenemos una pequeña polémica también, había dicho antes de venir a España que venía a un país de cuyo yugo se libró Colombia en el pasado. Entonces, en la rueda de prensa ayer le preguntaron por esto, le dijeron: oiga, ¿por qué ha dicho usted que Colombia se ha liberado del yugo español? La explicación merece la pena, porque también tiene algo de pedagógica. Pues cuando estudiamos bachillerato y nos daban las clases de historia, en general no creo que en ninguna parte haya sido diferente, nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación, incluso que a la gente la separaban como en dos clases. Unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra, los feudales. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban. Las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así, del yugo feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo es el que llegó a América del Sur, en general a América. Dijo Petro: no creo que decir eso pueda suponer la ofensa a nadie, porque un periodista le preguntó: hombre, ¿no le parece que ha ofendido, que puede haber ofendido a las autoridades que ahora le están acogiendo? Fue una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez. Bueno, lo explicó de esta manera. Aquí en España lo que ha centrado en todo caso el debate político, sabéis que además hoy es portada en los periódicos, son los datos del paro. Los datos del paro que han sido, una vez más, según el gobierno, históricos. Una vez más que tienen una extraordinaria importancia. Ayer lo celebraba el propio Pedro Sánchez, celebraba estos datos. Datos históricos de empleo en nuestro país que hemos conocido hoy, con 420.000 afiliados y afiliadas en los 4 primeros meses del año, superando la cifra inédita de 20.600.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. 73.890 parados menos en el mes de abril, lo que nos deja en la cifra más baja desde el año 2008 y con menos de 200.000 jóvenes en paro. Es decir, estamos hablando de mínimos históricos, lo cual es algo que nos alegra. Y nos alegra no porque sea un éxito del Gobierno de España, sino porque es un éxito del conjunto de la sociedad española. En plena guerra y tras una pandemia, tener un país que crece más que la media europea, que crea más empleo y además que crea un empleo de mejor y mayor calidad, es algo que desde luego es un éxito de país. Y estos datos, si demuestran algo, es precisamente la fortaleza de España y la bondad de las reformas que estamos emprendiendo, las políticas económicas que estamos implementando, a pesar, como he dicho antes, de haber atravesado una pandemia y en mitad
todavía, por desgracia, de la guerra en Ucrania. Lo que le ha tocado gestionar a este gobierno, decían Pedro Sánchez, que os acordáis, presentó su candidatura haciéndolo coincidir con la presentación pública de un libro, el Manual de Resistencia. Desde luego, otra cosa no, pero capacidad para resistir es absolutamente, con la de acontecimientos, con la de avatares que han sucedido en esta legislatura: la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis económica, la crisis de los combustibles, la crisis de los productos manufacturados, de los productos de consumo primario, que todo esto es que, claro, es consumo de precios, también los tipos de interés, cómo afecta esto a las hipotecas. Es que el lío es absolutamente monumental. Y es verdad que, paradójicamente, a España, en términos económicos, las cosas le están saliendo bien. Por lo menos en comparación con lo que está ocurriendo en otros lugares, incluso a nuestro alrededor en Europa. Nadie sabe si es que estamos viviendo de la inercia, si es que nos vamos a llevar la bofetada después. Nadie es capaz de predecir exactamente cuál será el futuro. Hay mucho miedo a la subida de los tipos de interés y cómo afecte eso al precio de las hipotecas. Los expertos están diciendo: vete al banco a renegociar la hipoteca si la tienes lo antes posible, porque como pegue, la subida puede ser absolutamente extraordinaria. Pero el empleo bate récords en abril con 20,6 millones de ocupados. Hoy es el titular de portada en el periódico El País. El número de parados baja de 2,8 millones por primera vez en 15 años. Ayer la COE intentaba quitarle un poquito de luz a esta noticia y decía, bueno, es una noticia que tiene que ver siempre con la Semana Santa. Esta ha sido una Semana Santa especialmente intensa porque ha hecho un buen clima y por lo tanto pues ha acudido mucho el turismo, la gente ha salido en masa y eso tiene consecuencias directas sobre el empleo. Pero en todo caso, deslucido o no los datos según la COE, lo cierto es que la derecha le ha cambiado el paso completamente esto en su estrategia política. ¿Cómo será que Núñez Feijóo ya no sabe por qué protestar? A Núñez Feijóo le vamos viendo cada día. Primero era Cataluña, cuando vieron que no podían capitalizar ni rentabilizar suficientemente ese debate, porque la sociedad española ya había pasado página. Después estuvieron con el asunto de los confinamientos, pero tampoco consiguió calar. Luego toda la revolución en el liderazgo del Partido Popular, que encumbra a Núñez Feijóo y arrastra al olvido a Pablo Casado, en una guerra interna que es extraordinaria. La derecha está viviendo un periplo en esta legislatura de la que se habla poco. Más o menos sostiene las siglas en las encuestas, pero el liderazgo de Núñez Feijóo está por los suelos. Es que no encuentran un solo asunto. La gran bandera que utilizaba el Partido Popular, que era la bandera económica, de lo que presumía la economía de la derecha frente al despilfarro de la izquierda, en esa suerte de mitología que habían establecido, aunque luego la realidad se chocó contra un muro. Luego nos encontramos con que el Partido Popular consideraba que era un milagro económico tener a alguien como Rodrigo Rato, que acabó en la cárcel por corrupción. Así que, en fin, digamos que no es precisamente ahora la mejor bandera de la que puede presumir el Partido Popular. Pero van como pollos sin cabeza de un lado a otro intentando buscar algún elemento. Hablan siempre de la división interna del gobierno, a pesar de que la legislatura continúa. Y es que apenas quedan ya unos meses para las elecciones generales y han aguantado. ¿Cuántos titulares hemos visto en la prensa que auguraban el fin del gobierno de coalición por los desencuentros internos? Pues ahí los tenéis. Y sí, ha habido tensiones, pero es que yo recuerdo los consejos de ministros del Partido Popular, Soraya Sáez de Santamaría, frente a María Dolores de Cospedal. Bueno, es que muchos de los dossier que se filtraban a la prensa de casos de corrupción del PP eran filtrados por los propios miembros del Partido Popular, unos contra otros en batallas, en guerras intestinas. Así que hablen de división, eso, que hayan estado hablando de división, eso también es que es como para hacérselo mirar. Pero fijaos, bueno, en esto no encuentran, en la economía se les ha descolocado. Hoy vemos en la portada también del País, el Banco Central Europeo vislumbra el fin de las subidas de tipos, el precio del dinero aumenta 0,25 puntos hasta el 3,25%. Ayer se decidió una subida de precio oficial del dinero tras constatar diversos signos de ralentización de la inflación y restricciones en la concesión del crédito y parece que el BCE estaría logrando enfriar la economía, así que de momento decían puede que haya alguna subida más, pero en el seno del BCE ha habido debate entre quienes querían subir los tipos en mayor medida, en medio punto, y entre quienes no querían hacerlo. Así que
Dice el periódico El País que la decisión del BCE impacta en las familias endeudadas, que han visto cómo en un año el Euribor, que es la referencia de las hipotecas, pasaba del terreno negativo a casi el 4%. Eso significa una diferencia de 268 euros en la cuota mensual media de una hipoteca, en un momento de pérdida de poder adquisitivo extraordinario. Así que la cesta de la compra sube, el precio de la hipoteca sube. Una gran preocupación para las familias que se ven como sí, parecen los grandes números, la macroeconomía nos dice que se está sobreviviendo a toda esta hecatombe económica, pero la microeconomía, dicen, bueno, se estará sobreviviendo a costa de la cesta de la compra de cada ciudadano, de cada vecino, porque para hacer frente cada vez es más difícil. Pero bueno, en este pie cambiado que está el Partido Popular, intenta coger cada elemento y convertirlo en elemento de confrontación con el gobierno. ¿Cómo será todo esto de grotesco? Que ayer Núñez Feijóo, como promesa electoral, dijo que no usará el Falcon para hacer campaña. Esta es una de esas cosas que han calado en la derecha si el gobierno utiliza demasiado el avión oficial para ir a los mítines, y entonces su gran promesa electoral es que si los españoles me dan su confianza para ser su presidente, nunca mezclaré la agenda institucional, la agenda de gobierno y la agenda del partido, y jamás usaré un avión del Estado, un Falcon del Estado, para hacer campaña electoral. Jamás. Nos empezamos a acostumbrar a que... no es verdad. Lo harás. Núñez Feijóo lo hizo Rajoy, lo hizo Aznar, lo hicieron los antecesores, y cuando te toque tener una reunión con un presidente de gobierno por la mañana y tener un mitin en alguna localidad donde os estáis jugando mucho, utilizarás el Falcon para economizar el tiempo, porque el tiempo no pertenece a el presidente del gobierno. El tiempo pertenece a los españoles. Es una de esas cosas pedagógicas de la democracia que todavía no nos han enseñado. El tiempo de un presidente de gobierno, en realidad, a quien pertenece es a los ciudadanos. Y por lo tanto, economizar sus trayectos, a quien beneficia no es al presidente del gobierno. Tiene derecho a asistir, porque no deja de ser candidato de su partido, tiene derecho a asistir a los mítines. Pero es que el tiempo que hay entre medias nos pertenece a nosotros, y por lo tanto, pues uno considera que sin abusar de los recursos, que el abuso existe especialmente en la imaginación del Partido Popular, porque tampoco los índices son muy superiores a los que utilizaba José María Aznar. Cada uno utiliza los recursos de los que dispone, que para eso están, como puede. Pero en todo caso es así de sencillo. Es que economice su tiempo beneficia finalmente a este país, porque entre otras cosas podrá sentarse con Petro por la mañana si después por la tarde los actos de partido no están supeditados en su calendario. Así que bueno, en todo caso, es una de esas polémicas. Hay otra que ocupa hasta la portada del periódico ABC, pero es que ocupa el único titular de portada o el segundo, pero vamos. La portavoz del gobierno vulneró reiteradamente la neutralidad institucional. Hoy la prensa de derechas coloca el foco en esto. Es que resulta que la Junta Electoral está estudiando sanciones por el uso de las ruedas de prensa. Dicen que han dado contestaciones que trascienden a su cargo, que en realidad tienen más de electoralista. Según el gobierno, sería censura no poder contestar a la oposición, y la Junta Electoral estudia sanciones de hasta 3.000 euros por el uso electoralista de las ruedas de prensa. Imaginaos que sancionan con 3.000 euros al gobierno, al Partido Socialista, al PSOE, porque esto sería una sanción para el PSOE. Y a la portavoz del gobierno, 3.000 euros que paga el Partido Socialista. Tampoco estamos hablando de unas cantidades que merezcan destruir un bosque para imprimir un árbol, para imprimir un periódico. Pero es tema de portada. El uso de los recursos públicos para elementos particulares. Ayer explicó el gobierno, que no viene recogido, viene sintetizado, pero no se entiende muy bien lo que cuenta en la portada. Ayer lo que explicó el gobierno es que la Junta Electoral Central lo que ha hecho es coger unas respuestas de la portavoz del gobierno y sacarlas de contexto, porque no han recogido las preguntas que le habían hecho los periodistas. Dice la portavoz que no fue un texto que ella introdujese electoralísticamente en sus intervenciones, sino que estaba respondiendo a preguntas de los propios periodistas de estos medios que hoy llevan este tema a portada. Y cuando la portavoz del gobierno decía, si me hacen preguntas sobre cuestiones que no están relacionadas con la comparecencia, intentó contestarlas.
a lo mejor la comparecencia está relacionada con asuntos en materia de defensa, la guerra de Ucrania. Y alguien pregunta, oiga, hoy se ha conocido el dato del paro, ¿qué le parece? Pues la valoración del gobierno es positiva y tal. Según la Junta Electoral Central, hacer eso es utilizar un espacio que está pensado para otra cosa en beneficio propio, de forma electoralista. Esto está teniendo una cierta polémica, lo vemos en la portada del ABC, es un asunto que, insisto, es relativamente menor, tampoco es que estemos hablando, es una respuesta en una rueda de prensa que alguien ha llevado directamente ante la Junta Central y se han dado mucha prisa en responder, a ver si se dan la misma prisa en responder al hurto que le han hecho a Podemos en los espacios electorales de Radio Televisión Española, que como sabéis no les van a permitir tener espacios, anuncios, spots propios, porque alguien ha decidido en Radio Televisión Española que no eran una formación política lo suficientemente relevante, en una decisión que han achacado a la Junta Electoral Central, y es mentira, no la han sometido a consulta. Así que, por lo menos es lo que decían ayer desde una de las personas del comité. Pues bien, esto es uno de los asuntos que está colocado en la portada de la prensa, pero también la materia económica, tiene al Partido Popular, tiene a la derecha descolocada. Ayer vimos también otro debate que se introduce, también tiene una cierta esterilidad. Están los sindicatos negociando con la COE una posible subida de salarios. Una subida bilateral, o por lo menos un planteamiento de cómo debe afectar a los salarios esta situación económica. Ayer el presidente de la COE criticó duramente a Yolanda Díaz e insistió en que esta es una negociación, porque Yolanda Díaz había dicho que era muy importante que se pusieran de acuerdo y que era importante también colocar el foco sobre la subida de los salarios, porque es la gran bandera ausente en el discurso político. La gente no llega a fin de mes. Y la única manera de combatir eso es obligando a las empresas que presentan estos beneficios milmillonarios a que suban un poco los sueldos de sus trabajadores. Pues bien, ese comentario no le hizo gracia a la COE y quieren que el gobierno esté al margen de la conversación. Su discurso es un poquito antisistema, porque se le olvida a la COE que el gobierno es una suerte de abogado defensor de los ciudadanos y que además, como buen abogado defensor, claro que tiene que estar presente, es uno de los interlocutores. En esto consiste la democracia. Pues lo que veo es que la ministra no pinta nada, lo digo sinceramente, es un tema bilateral, es un tema de los sindicatos y lo que le pido al gobierno es que se abstenga. Es decir, yo creo que estamos trabajando, he dicho claramente que es un tema desde la moderación, desde la tranquilidad, desde la discreción, es lo que estoy planteando y sinceramente esto no va con la participación política, esto no va con las elecciones, esto va con un tema de responsabilidad de país y donde estamos los sindicatos, donde estamos las organizaciones empresariales sentados, y lo que no quiero es que nadie intervenga, o sea, que nadie dé noticias de uno y de otro, porque puede estar o no puede estar. La voluntad, desde luego, yo creo, por nuestra parte, es intentar llegar a un acuerdo, pero de verdad no creo que sea la portavoz, en este caso, de la mesa. Antonio Garamendi, a mí lo que me resulta insólito es que se permitan este tipo de discursos. Yo no quiero que el gobierno esté en medio, aquí no pintan nada. Y que como que no pintan nada si son quienes tienen que dar no solamente el visto bueno, quienes tienen que convertir en ley lo que salga de estas conversaciones. Entiendo que le pueda resultar una presencia incómoda porque este no es el gobierno que preferiría seguramente el señor Garamendi o los líderes de la COE. Pero el papel activo que tiene la COE en nuestra sociedad y el protagonismo tan excesivo que tiene porque hay otras, esta asociación de empresarios, esto es increíble que no se haya, que se les acepte tener este grado de interlocución. Evidentemente alguno tienen que tener, es la parte empresarial, pero por mucho que represente a los empresarios, a los trabajadores y a los ciudadanos, me da la impresión, además una representación puramente democrática, me da la impresión de que tienen un papel más capital, más relevante en todo esto. Pero a los empresarios en este país se les da una extraordinaria importancia y un extraordinario altavoz en el debate público. Bueno, les recuerdo que el regulador también, que es la persona que tiene que tomar que tiene que marcar los márgenes de la conversación, también tiene derecho a participar en esas conversaciones, como no puede ser de otra manera.
Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Enseguida vamos a hablar de series, ¿eh? Qué fuerte el Club del Odio. Hoy solo quiero que nos presentemos y nos vayamos conociendo mejor. No hay ningún objetivo que tengamos que cumplir, ¿de acuerdo? Yo soy profesora en el colegio y hasta ahora creo que la revista va bien encaminada, pero deberíamos tener cuidado con el primer ejemplar, porque queremos conectar con un público más general. No podemos ir demasiado rápido, ¿vale? Dóciles, por fuera, para que las ideas más firmes calen más fácilmente. Somos como un arma secreta que nadie espera, porque nosotras actuamos sin hacer ruido. Nosotras actuamos sin hacer ruido. Un grupo de mujeres amas de casa aparentemente de clase media, aparentemente inofensivas, que cuando destapan el pastel que están colocando sobre la mesa, tiene una esvástica rayada en la superficie, un grupo de fanáticas, una suerte de Tea Party ultra radical, y que nos denuncia el peligro de cómo el fascismo va penetrando en la sociedad, las ideas relacionadas con la homofobia, con el racismo, con la destrucción de los derechos democráticos. ¿Qué es lo que sucede cuando entra dentro de la clase media? Y en un fenómeno que se está dando en Estados Unidos de forma más o menos visible, claro, aquí llevado al extremo en esta película, que se ha convertido en un auténtico fenómeno. Hablaremos con Ana Pastor enseguida, dentro de un rato, en cuanto charlemos con Pilar de la Peña sobre la información internacional aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola, eres la resistencia. Podemos hacer que todo salga bien. Pero bueno, en este programa del viernes, que supone un repaso a la actualidad del día y también un poco la mirada atrás a la semana de La Cafetera, sin duda la noticia de la semana ha sido el hallazgo de Fernando Berlín de sus antecedentes familiares. Antecedentes, oye, como en todas las familias hay aspectos más turbios, había hasta terratenientes, hay aspectos turbios y aspectos más luminosos, pero ya lo sabéis, no voy a presumir más de lo que ya lo estoy haciendo cada día en el programa desde que he hecho este hallazgo. Resulta que estaba yo por ahí y me contaron que en la familia existía la leyenda urbana de que éramos descendientes de una de las ramas de los amantes de Teruel. Y entonces yo me puse a buscar y va a ser que sí. Bueno, en realidad tampoco es que esté muy seguro, tampoco es que esto sea un hecho muy históricamente demostrable, pero la idea es muy bonita. Y entonces lo vivimos esta semana con bastante alegría aquí en La Cafetera, hasta el punto de que, por supuesto, hubo una llamada a la Fundación de los Amantes de Teruel, llamada mediante, para solicitar lo que pueda quedar de nuestro legado. Ya sabéis, en la Fundación han dicho que no tienen constancia y que no les suena de nada que esta historia pueda ser verdad. A mí me parece muy bonita, en todo caso, no sé por qué la descartan tan rápido. ¿Tienes por ahí el árbol genealógico de los Amantes de Teruel? No, aquí no. Lo tengo arriba en la oficina. Arriba en la oficina. Bueno, pues... pero sabemos que por alguno de los laterales habrán tenido descendientes, eso sí, ¿no? Sí, claro. Pues entonces ahí estoy yo. Estuvo dos hermanos, uno mayor y otro más pequeño que él. Fueron 3. Míralo, entonces ya estamos averiguando dónde está. No me quites a mí el mérito, que ya me habías asustado. Digo, me han engañado en la familia y han estado siglos engañados, ¿sabes? Oye, que mi familia era un secreto a voces esto, que solo lo he redescubierto yo. No te digo más. Entonces, no te voy a pedir nada, no os voy a pedir nada, porque yo ya me doy muy agradecido por la vida que me ha tocado. Familia no eres, vamos a ver. Herencia no vas a tener, que lo sepas. Ah, pero que tenían herencia. Eran ricos. Espérate que lo vamos... No, porque... pero esa es la otra parte, esa es la de ella, ¿no? No, la de él. Espérate que lo vamos a descubrir todo. Y porque cuando él se fue a hacer la guerra, ¿volvió rico o qué? Sí. Vale. Pero además, él era más rico que ella. Pero vamos a ver, ¿no era el padre de ella no le despreciaba a él porque era pobre? Sí. Pues eso. Pero él...
Espera, porque es que no te estoy oyendo con calidad. Él no era pobre, era hijo segundón. Ah, un segundón. Bueno, siempre hemos sido muy de actores secundarios en esta familia. Y entonces, a ver, cuéntame esto, Paloma. Él se va a hacer la guerra para hacer fortuna, ¿no? Y conquistarla. Sí. No, conquistarla con amor ya la tenía. Ya, eso sí, porque en mi familia todo esto es para demostrar que el amor corre por mis venas. Que en mi familia siempre hemos sido muy amorosos por algo, porque teníamos estos antecedentes familiares. Todo esto te lo estoy diciendo con tono de estar dependiendo de asuntos sociales, pero te digo de verdad que todo esto que te estoy contando es cierto. O sea, este fin de semana he estado en Castelló de Teruel visitando a mi madre, y allí hemos ido al cementerio, y en el cementerio hemos visto las lápidas, y entonces me han contado, sí, ¿no sabías que tú eras familiar? Hombre, directo, indirecto. Ya sabemos que no es de primeras, pero ¿no sabías que eras familiar de uno de los amantes de Teruel? Y yo he dicho, no, pero mañana lo cuento en la radio como Dios. ¡Ay! ¿Qué cosas descubre uno de sus antecedentes, de sus cosas familiares? Bueno, puede que esta historia figure sobre todo en mi imaginación, pero ¿cómo son las cosas? Que Paloma, la persona a la que llamamos, que estuvo majísima, fue un momento bastante surrealista en la cafetera, voy a decir, o sea, ya fuera de cachondeo. La verdad es que a partir de cierta hora, cuando la cafeína empieza a hacer efecto, todo puede suceder en este programa de radio. Empiezan a ocurrir a partir de cierta hora del programa. Es verdad que perdemos un poco la cabeza los miembros del equipo. Y hablo por todos, porque ahora estarán escuchando y diciendo, no, la pierdes tú. No, la pierden todos un poquito porque la cafeína empieza a hacer su papel. Pero fue bastante surrealista porque llamábamos al Ayuntamiento de Teruel, llamamos también a la Fundación de los Amantes de Teruel, descubrimos un poco esta historia también públicamente, que es la historia, pues es una especie de Romeo y Julieta a la española en versión aragonesa, también maravillosa, y estuvimos hablando un poquito en torno a eso. Oye, y si había un poquito de panoja, pues por la herencia, pues oye, quién sabe, que uno empieza como una broma y vaya usted a saber. Se pone la cosa tonta y de pronto tienes un legado ahí, no sé, unas masías que recuperar o un melocotón en almíbar. Derechos de algo. Bueno, que ha sido una semana muy divertida, que os agradecemos a todos la fidelidad, os agradecemos de verdad la compañía. Ayer por la tarde, por cierto, en la cafetera sorteábamos 2 entradas dobles porque hicimos conexión, como hacemos los jueves por la tarde, jugando a videojuegos, grabando algunas de las secciones que vais a escuchar a continuación, y estamos en directo los jueves por la tarde a las 7 de la tarde en el canal de YouTube. Y aprovechamos para sortear 2 entradas dobles para el espectáculo de la revista Mongolia del sábado. Y Ángel Mora fue uno de los agraciados, uno de los beneficiados, uno de los que consiguió una de las entradas, y la otra persona también fue, aquí lo tengo, Víctor Castilla. Ángel Mora y Víctor Castilla, solo tenéis que ir a la puerta del teatro y reclamar vuestras entradas, porque os están esperando con vuestro DNI, y ya lo tienen en el Teatro del Barrio, estáis anotados en la lista de invitados. Que disfrutéis de este espectáculo el sábado. Bueno, y al resto, gracias de corazón. Vamos a escuchar el análisis internacional, vamos a hablar con Pilar de la Peña para ver cómo han tenido repercusión estas noticias, y luego hablaremos, sí, de El Club del Odio, esta película espeluznante. Y también hablaremos de ese videojuego, de esa saga de videojuegos, con Arturo, de Total War. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés. Gracias a los suscriptores que hacéis posible este proyecto, que hacéis posible este programa. Y si tú estás escuchando, un momento de atención. Si estás escuchando el programa y siempre has tenido la idea de hacerte suscriptor, pero no has terminado de concretarlo, nunca encuentras el momento, nunca encuentras el tiempo, este es el momento. Información internacional. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que la democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno,
Ya sabéis que los viernes en la cafetera abrimos un capítulo para hablar sobre la prensa internacional, la forma en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a España y cómo proyectan su imagen en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días. Claro, en estos días hay algunas noticias que han tenido bastante repercusión aquí en España. Hemos visto, por ejemplo, cómo se colocaba la influencia internacional de nuestro país. Hemos tenido varias visitas de mandatarios internacionales, a Lula, hemos tenido también al presidente de Colombia, a Petro, y The New Statement decía que el gobierno de coalición ha superado expectativas y que con Sánchez incluso han mejorado la influencia internacional, también las perspectivas económicas, decían. Sí, la verdad es que es un artículo que publicaba el semanario británico, que es un semanario de bastante prestigio en Reino Unido, y el titular era algo así como la coalición de izquierdas española ha desafiado las expectativas, y se preguntaba, ¿puede su líder Pedro Sánchez volver a ganar? Y repasaba un poquito lo que había sido la legislatura de este gobierno. Recordaba que la coalición llegó al poder en unas circunstancias bastante complicadas, ¿no? Decía que primero no tenía mayoría parlamentaria, además la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos era la primera que se hacía en la política nacional, la política española a nivel nacional desde los años 30 del siglo XX. Hablaba además de la crisis que existía todavía con Cataluña, de la economía que pasaba problemas, y que además la COVID golpeó, nada más llegar al gobierno, a esta coalición, golpeó al país, ¿no? Y ponía de relieve el artículo que en principio no daba la sensación de que pudiera aguantar, pero 3 años y medio después sigue en pie, y no solo ha sobrevivido, sino que se podía decir que había hecho un sorprendentemente buen trabajo. El artículo, digamos, que repasaba un poquito algunos de los logros, tanto de la economía, ponía especialmente en relevo eso, ¿no? Que este gobierno había conseguido mejorar las perspectivas económicas del país, que además, ahora España estaba creciendo a mayor ritmo y a mayor velocidad que Francia, Alemania o Italia, que estaba batiendo récords en exportaciones, que tenía el paro en mínimos en 15 años, una inflación muy baja para lo que era la eurozona, y todo este aspecto económico lo ponían de relieve. Hablaban también, y en este sentido señalaban en particular el impulso de Podemos, que se habían aprobado algunas leyes progresistas que habían mejorado los derechos trans o el acceso al aborto, y ponía además de relieve algunas de las medidas incluso para recortar el coste de la vida y el coste de la energía, ¿no? Un poco en los logros del gobierno. Luego citaba algo específicamente con respecto a la influencia internacional de España, que ponía de relieve que ahora mismo el país gozaba de quizá el mayor peso, sobre todo a nivel europeo, que había tenido en varias décadas. Ponía de relieve en ese sentido la habilidad de Pedro Sánchez, que hablaba inglés con fluidez, que había sido capaz de tejer alianzas tanto con Francia como con Alemania, y que además había ejercido un rol protagonista en algunos asuntos, como por ejemplo las discusiones sobre el fondo de recuperación después de la pandemia, o la respuesta a Rusia por la invasión de Irak, la excepción ibérica. En fin, resaltaba el protagonismo que había tenido en varios ámbitos, ¿no? Y todo esto le servía para decir y para considerar que, a pesar de que decía no es perfecto, pero se merecería un segundo mandato, ¿no? Y en este sentido, hablaba de que lo tendrá difícil, porque las encuestas indican que de momento el Partido Popular va por delante, y además hablaba de un aspecto que preocupa a algún otro medio y que ha resaltado algún otro medio internacional, que es la fragmentación o esa división y esa pelea en la izquierda que podría perjudicar las perspectivas electorales, pero advertía de que no conviene subestimar a Pedro Sánchez, que ya había conseguido recuperarse de situaciones incluso más difíciles, y que decía The New Statement que quizá podría volver a hacerlo ahora. También hablan algunos medios internacionales de las encuestas electorales, ¿no? He visto algún digital que apuntaba sobre esto, sobre la división de la izquierda, que podría favorecer a la derecha, pero hay algunos datos también, ¿no? En otros. Sí, realmente esto ya lo decía The New Statesman. Ahora Euractiv, que es un digital europeo, también lo ha incidido, aprovechando las últimas encuestas electorales que se han publicado en varios medios españoles en esta semana. Destacaba la posición de liderazgo del Partido Popular, y sobre todo ponía de relieve que esto en cierta forma se podía fortalecer o se veía reforzado por la división que había en la izquierda, en particular
entre Unidas Podemos y Sumar, que era la nueva plataforma que había emergido en estas encuestas y que había emergido en la política española y que estaba teniendo protagonismo, y que realmente, pues esto si se hacía de manera divisiva y se mantenía esta especie de pelea o de guerra de palabras que hablaban algunos, pues podría pues realmente perjudicar a la izquierda y favorecer en este sentido a la derecha en España. Luego había un artículo que también era interesante en La Tribune, el diario francés, que alertaba de la posibilidad nada desdeñable de que la extrema derecha pudiera realmente entrar en el gobierno en España, ¿no? Detallaba un poquito cómo estaba la situación, los números que indicaban, incluso las encuestas, que el Partido Popular estaba en disposición de ganar las elecciones, pero podría necesitar el apoyo de Vox, y que en este sentido pues ponía de relieve que Alberto Núñez Feijóo, el líder de la derecha, tendría que elegir si decide realmente incorporar a la extrema derecha un gobierno en España, algo que sería muy simbólico dado el pasado del país, o si optaba por alguna otra vía en el caso de tener votos suficientes para gobernar en solitario o necesitando a Vox. Esto lo destacaba también el diario francés. Oye, también, fíjate, nos escribe Nacho Sanz a través de Twitter. Dice: Fer, igual es un hecho aislado, pero como estáis hablando de la sequía en estos días, puede ser interesante. En mi zona, es la ciudad de Madrid, pero una zona con urbanizaciones en la periferia, están llenando las piscinas, antes que nunca. Solo se me ocurre que puede ser por si prohíben su llenado más adelante por la sequía que padecemos, como ha pasado en algunas comunidades autónomas. ¿Es un caso aislado? Y contesta un oyente: no lo es. Es verdad que la sequía ha estado presente en nuestra actualidad informativa, aquí lo hemos tratado mucho con Juan López de Uralde. Tenemos un grave problema de sequía en toda España, en algunas zonas, en Cataluña especialmente intensa, con la limitación para el consumo humano, con algunas cosas francamente muy inquietantes. Pero ¿esto ha llegado a la prensa internacional? Sí, ha llegado, y además es uno de los temas que más se llevan tratando los últimos 2-3 semanas. La semana pasada ya comentábamos, ¿no?, que esta ola de calor y la posibilidad de alcanzar los 40 grados en abril, que pronosticaban algunos meteorólogos, había llamado muchísimo la atención y había sido destacada en medios de todo el globo. De hecho, con respecto al llenado de las piscinas, era algo que también habían destacado algunos medios franceses en concreto, ¿no?, que estaba en cuestión la posibilidad de poder llenarse las piscinas, pero que también al mismo tiempo era una de las medidas que desde algunas localidades afectadas por esta ola de calor en abril pues estaba contemplando como una manera de luchar contra esta situación. Pero fíjate que esta semana han vuelto a insistir, ¿no? Había un reportaje, por ejemplo, en la CNBC de hasta qué punto la sequía está afectando a los cultivos de oliva, y hasta qué punto estaba suponiendo un alza de precios del aceite de oliva, ¿no?, que estaba en su máximo en los últimos 26 años. La CNN también pues ponía el foco en varios de las noticias que ha provocado la falta de lluvias y los problemas de agua en España, pues que habían desaparecido lagos, que incluso se hablaba de que el agua potable se iba a tener que llevar en camiones, o ya se estaba llamando en camiones, que estaba afectando a los cultivos. El tema de los cultivos es algo que provoca mucho, y ha habido también un reportaje, por ejemplo, en Euronews, hablando del miedo de los agricultores murcianos de cara al futuro, en parte por los problemas del acceso de agua y en parte por los trasvases, que es otro de los temas que también está destacado, y varios medios franceses ponían esto de relieve, ¿no? También lo destacaban, desde Marianne a Le Monde y a otros varios, que realmente el hecho de que España además está considerado un poco el huerto de Europa y el principal lugar de cultivo de buena parte de la fruta y la verdura que se consume en todo el planeta, pues estaba puesto en riesgo por esta actual situación de sequía, por el problema incluso también de los trasvases ante las dificultades para que los ríos, incluso el Tajo, tuviera su nivel habitual, y que todo esto estaba realmente poniendo en riesgo la capacidad de España de seguir siendo el huerto de Europa. Y luego otro asunto, que algo más anecdótico, pero que también ha suscitado la atención de varios medios, es la procesión
algunas de las procesiones que se están desarrollando en España para intentar conseguir que llueva, ¿no? Esa es la única procesión aceptable, es la de la Virgen del Agua en Castelló de Teruel, donde allí salen además en romería. Han salido en romería los hombres hace unos días, las mujeres por otro lado también, y hacen esta procesión, pero tienen una virgen que es la Virgen del Agua, o sea, más simbólico que todo esto, Castelló de Teruel, para algún corresponsal internacional que lo escuche. Pilar de la Peña, gracias. En Le Monde, por ejemplo, hablaba de una que se llama El Abuelo, ¿no? En Jaén también. Bueno, pero tienen que acercarse allí a Teruel. Tenemos una virgen dedicada a esto. Pai, gracias. Hasta el lunes. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días, Fer. ¿Pero tú de qué vas? O sea, tú exactamente qué parte concreta de cosas sosegadas para la vida relajada no me he expresado con madre mía, qué propuesta, el Club del Odio. La podéis ver en Filmin. Leo la introducción que hace Filmin. La película más polémica y salvaje que vas a ver este año. Eso sí, un grupo de mujeres ultraconservadoras buscan llevar a cabo el lema de la hora Trump, Make America Great Again. Te voy a decir que, en tu defensa, debo decir que ayer cuando conté que íbamos a hablar de esta película, empezó la gente en el chat a decir es una auténtica barbaridad de buena, pero de espeluznante también. Absolutamente. Mira, a mí me la recomendó Jaume, el responsable de Filmin, del contenido de Filmin, porque le pregunté por otro documental y me dijo, antes de eso, por favor, ponte el Club del Odio. Yo no sabía de qué era. Le di al play y estoy completamente conmocionada. Es una película, es ficción, pero es tan real que hay ratos que, como dice su directora, puedes estar viendo clips de Fox News, y la peli va de una reunión de mujeres fascistas que son en apariencia tan normales, que por eso te provoca tanto terror, ¿no? Una peli como esta. El thriller se desarrolla en tiempo real, una sola tarde en la vida de una profesora de primaria que organiza una reunión de mujeres que tienen ideas afines. El grupo se dirige a casa, pero la profesora se encuentra con una mujer de su pasado y eso da lugar, dicen en Film Affinity, a una volátil cadena de acontecimientos. La propuesta, solo para que veáis en el tráiler. Queremos conectar con un público más general. No podemos ir demasiado rápido, ¿vale? Dóciles, por fuera, para que las ideas más firmes calen más fácilmente. Somos como un arma secreta que nadie espera, porque nosotras actuamos sin hacer ruido. Aparece un pastel, un pie americano de esto, un pastel que tiene la esvástica recortada en su corteza, en su superficie. Claro, ya la propuesta visual es brutal, o sea, así como en mermelada roja, tiene una esvástica. Son mujeres fascistas. Habla un poco de los riesgos del fascismo y de cómo tratan de permanecer camuflados, ¿no? Sí, es Estados Unidos, que no sé si lo hemos dicho, y efectivamente la historia central es la de una profesora, una chica rubia, blanca, de una edad intermedia, que es profesora en un jardín de infancia, en una escuela infantil, y una de las cosas más fascinantes de la peli, por decirlo de alguna manera, es que es un plano secuencia. Es decir, todo va ocurriendo, va hilado, porque es un plano secuencia. Entonces la ves a ella saliendo por la tarde de la escuela infantil. No voy a desvelar mucho, que ya sabes que a mí no me gustan los spoilers, pero como has dicho, el cartel lleva ese pastel con la esvástica. Y ella lleva en las manos un pastel porque va a una reunión con amigas y conocidas. El pastel lleva un papel albal y cuando llega a ese encuentro, a esa merienda con amigas, quita el papel albal
y de repente ves que el pastel efectivamente tiene una esvástica. Entonces, cómo reaccionan mayoritariamente con mucha normalidad al ver la esvástica. Hay una que se revuelve un poco, pero que también termina aceptando. Y a partir de ahí empiezas a escuchar cosas que, como digo, son propias del fascismo y son propias de mensajes racistas que hemos escuchado también en algunos medios norteamericanos, ¿no? Como dice la directora. Y es increíble porque lo focaliza mucho en el racismo, pero también escuchas frases del tipo no somos feministas, somos femeninas, y muy, muy focalizado en las minorías o mayorías ya, en el caso de Estados Unidos, los latinos, los asiáticos, etcétera. Me decías, merece un comentario aparte la directora de Araujo. Es verdad que lo que ha conseguido, además de una atmósfera que te atrapa, que te angustia, que te asfixia, pero que la dirección es extraordinaria. Sí, primero porque es su primer largo y me parece que tiene un mérito increíble el tema, que ahora quiero explicar por qué ella dice que lo ha elegido, y también la manera de rodarlo, ¿no? Por eso, porque es un plano secuencia. Creo que también tiene mucha importancia que ella elija este tema en el siglo XXI, donde quizá hay mucha gente que piense que el fascismo como tal ha desaparecido, y es verdad que incluso hay teóricos de izquierdas que dicen que no hay que llamarle fascismo. Bien, pues no, fascismo como queramos. ¿Y por qué ella elige este asunto que escribe sobre él el guión en la pandemia? Ella es hija de alguien de un hombre de origen chino y de una mujer de origen brasileño, y se da cuenta que durante la pandemia, la era post-Trump, de alguna manera, y también la pandemia, ha multiplicado en un 300% los ataques a minorías asiáticas, ¿no? Y como digo, ella tiene raíces familiar asiática, y le preocupa el tema. Y además también se viraliza un vídeo de una mujer que lanzó un bulo terrible que decía que un hombre negro la había atacado, entonces mucha gente se puso de su lado y luego resulta que era mentira. Y la peli respira todas estas situaciones que son reales, pero que aparecen en la ficción de la película. Yo creo que ella acierta mucho eligiendo además mujeres, porque es verdad que habitualmente, y hemos visto tanto en documentales como en noticias como en ficción, que este tipo de cosas las protagonizan hombres, y ella ha elegido mujeres, y mujeres entre comillas normales, ¿no? Que pueden ser tus vecinas y que aparentemente tienen un comportamiento normal, aunque siempre antes han dejado caer comentarios, pues esos racistas, de quién me ha quitado a mí el trabajo, etcétera, ¿no? Y es verdad que hemos visto con los latinos y con los asiáticos cómo esto ha ido ocurriendo en Estados Unidos. A mitad de película se empieza a desencadenar, por eso la traducción en español es el Club del Odio, se empiezan a desencadenar una serie de acontecimientos. Tengo que reconocer, y os lo cuento, que hay un trocito casi del final que yo he tenido que adelantarlo un poco porque me resultaba hiperviolento verlo, hiperagresivo y durísimo, ¿no? Pero claro, es que el fascismo y las agresiones fascistas lo son, y por eso entiendo que ella haya hecho una defensa tan rotunda y tan bien explicada de su película y de su opción. Claro, el contraste y el camuflaje, porque cuando uno se imagina la representación humana del discurso del odio, se imagina a un tipo con la cabeza rapado y llena de esvásticas. El problema es que, exacto, como ha ido penetrando socialmente ese discurso, gente aparentemente normal, aparentemente acomodada y discreta y sin que provoque temor su imagen, asumen el discurso de la homofobia, del racismo, de la xenofobia, este discurso que queda camuflado en personas aparentemente normales. Esto es la imagen del fascismo cuando penetra en una sociedad, y nos llegan muchas alertas, recibimos muchas alertas ya cada día de que esto está ocurriendo, y especialmente en la sociedad norteamericana. Es una película de cine de terror social, que también el concepto es interesante. Sí, y ella lo explica muy bien. Mira, he leído, no me acuerdo dónde, creo que era en el diario, una entrevista de ella que decía que ella no solo pretende decir estas cosas pasan. Para quien no lo sepa, las personas asiáticas o con rasgos asiáticos, o las personas afroamericanas o los latinos están siendo atacados de una manera muy brutal. Dice, yo no pretendo solo denunciar eso, que lleva ocurriendo mucho tiempo. Pasó también con los judíos, que por cierto también ese tema aparece, ya que hay una esvástica, también aparece en la película. No, ella dice, yo pretendo dar pautas de cómo hacer que esa gente se proteja. Que la verdad es que me rompía un poco el corazón leerlo, porque es como asumir que esa realidad está ahí ya, que por supuesto hay que denunciarla, pero oye, ya vamos a empezar a ver cómo esta gente debería protegerse. Pensad también que no estamos hablando de España en muchos sentidos, es que estamos hablando además de un país donde las armas pues campan a sus anchas y la gente se dedica a la autoprotección, pero ella lo dice más como tú lo apuntabas, ¿no? Hay unas alertas que están ahí y tú tienes que intentar alejarte de esa gente, incluso física y geográficamente, porque puedes acabar
muy, muy mal, ¿no? No quiero desvelar nada, pero como digo, la parte final de la película es terrible. Una de las grandes películas del pasado año, dicen las crónicas. Producida por Blumhouse, la cinta no ha estado exenta de polémica. No sé muy bien, la verdad es que estaba buscando cuáles eran los lazos de la polémica, supongo que porque es descarnada. Decían en Variety, es profundamente desagradable, aunque ese es el pretendido objetivo. La película más terrorífica del año, decía IndieWire. Deadline destaca por su punzante indignación política. Bueno, las críticas son extraordinarias, pero claro, no sé exactamente cuál es la polémica que ha podido arrastrar, más allá de que es una denuncia muy evidente, ¿no? Bueno, yo creo que hay quien ha considerado que es un tópico, que en fin, no sé qué crítica puede ser esa de un tema tan sangrante. De hecho, ya os he contado que a mí me ha pasado que he tenido que adelantar un poco algunas partes de la peli donde está habiendo una agresión y me parece muy, muy salvaje, pero me gusta también cómo lo explica ella. Dice, he rodado en plano secuencia, prácticamente sin cortar. La luz del día vas viendo cómo evoluciona, porque como es un plano secuencia, pues es bastante real. Y ella decía, yo quería provocar una cosa, los crímenes de odio y el racismo son ineludibles, es decir, aunque te incomode, aunque estés viendo en el sillón una cosa que no quieres ver, es que esto está pasando, ¿no? Entonces, bueno, le puedes criticar, no sé muy bien qué, pero a mí me parece que es una peli necesaria y que es muy descarnada, sí, es que cuando un fascista agrede, pues no es una cosa bonita. Ayer cuando dije que íbamos a hablar de ella, inmediatamente un montón de gente dijo que era una referencia, que era una gran película, a pesar de su crudeza. ¿Cómo será para que Ana Pastor haya tenido que pasar a rápida velocidad fragmentos de la misma? Ya sabes que soy un ser humano, aunque a veces hay quien no lo crea, sí, pero reconozco que tiene mérito la elección y creo que tiene mucho que ver, por eso quería también hablar de la directora, porque creo que tiene mucho que ver con su familia, ¿no? Ella cuenta que su madre hay lugares donde no quiere pasear sola, tiene que ir con otra persona porque le da miedo, porque tiene racializada y entonces tiene miedo. Joder, estamos hablando de un país como Estados Unidos, es intolerable y por mucho que lo digamos como dice la directora, pues el paso siguiente es ten cuidado con cierta gente. Ahí está, el Club del Odio. En Filmin la podéis ver, podéis acceder a ella. Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de... Peggy 18. Viernes de videojuegos, ya sabéis que abrimos un capítulo siempre los viernes nos hemos declarado seguidores de esta nueva forma de entretenimiento, de esta forma de entretenimiento que cada semana nos acerca algún título y además lo hacemos a través de los oyentes de la cafetera que nos abren la mirada a este universo. Arturo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te agradezco mucho que esta semana nos ayudes a encontrar nuevos títulos, a descubrir nuevos títulos. Y me decías que querías hablar de Total War. Es una saga, ¿no? No, bueno, muchas gracias a vosotras por la oportunidad que nos dais. Sí, es una saga de videojuegos que empezó en el año 2000, pero bueno, el primer título importante fue en el 2002. Y trata sobre todo de estrategia en tiempo real y estrategia por turnos. Tiene como dos tipos. El mapa, que es estrategia por turnos, tú tienes tu facción y vas haciendo tus cositas. Y luego la estrategia en tiempo real, que es como la batalla propiamente dicha. Estoy viendo, es un juego de estrategia, vemos batallas. No sé en qué contexto histórico retrata. Hay uno que se llama Rome, de Roma. El primero que así destaco que es el medieval, que es de la época medieval. Pero bueno, para que te hagas una idea de los gráficos, cómo han ido evolucionando, en este primer juego los caballos corrían de lado, porque no había gráficos suficientes para que corrieran de frente. Y luego ya en el 2004 ya sacaron el Roma,
Total War, que fue ya con el que pegaron el petardazo, por así decirlo. Con el que Sega y Activision sacaron este juego, y ahí pues se puede ver en el campo de batalla, ¿no? Cómo puedes disponer las diferentes legiones, ponerlos en escudo, ¿no? Esto que hemos visto tantas veces en las películas, ver los diferentes César, los diferentes generales, los cascos, cómo llevaban sus diferentes plumajes, las diferentes banderas. La verdad que ahí dieron un salto de calidad muy importante. O sea que es un juego de estrategia militar en 3D, donde reproduces batallas, no sé si son batallas históricas, aunque lo que sí que parece es que hay una cierta fidelidad histórica, porque me decías, oye, se aprende incluso de historia. Sí, puedes hacer dos tipos, puedes jugar solamente las batallas, puedes incluso jugar en multijugador con otra gente, o puedes hacer las campañas. Y no, las campañas, lo que dices tú, es un juego de batallas de guerra, por así decirlo, pero es muy fiel históricamente. Los nombres de las unidades son las que realmente eran, las disposiciones tácticas son las que ellos tenían, los colores, incluso los diferentes ropajes. La verdad que estaba todo muy bien pensado y todo con buen detalle. Me decías, Medieval, Napoleón y Warhammer, ¿son los 3 juegos de esta saga? Sí, los que más nombre tienen, sí. Luego también está el Troy, que está basado en la Ilíada, por ejemplo, de Homero, y entonces ahí tienes a todo, pues está basado, por ejemplo, en la película de Troya, entonces tienes a Aquiles, hay todas estas facciones y luchas contra Héctor y contra... La verdad que está muy guay, también tiene diferentes, que si tienen los cíclopes, los dioses están de tu lado, ¿no? Pero la verdad que es muy variado, dependiendo del juego, pero bueno, centrándonos en el Medieval, por ejemplo, sacaron luego el 2 y podías tener el favor del Papa, podías ir a las cruzadas, podías ser del bando cristiano, del bando musulmán, tenías las hordas de los mongoles, era todo muy, muy cambiante. Mira, dice Ángel Mora, lo veo para alguna clase de historia, sí, Ángel Mora, que es historiador, y sí, siempre nos recomienda también algunos títulos, y en este caso estoy viendo, además, sí, dependiendo de la versión del juego, hay algunos que tienen los gráficos, estoy viendo bastante conseguidos, bastante desarrollados. Luego, como en esto siempre hay mucho debate que en los medios se discute mucho sobre lo pedagógico que pueden llegar a ser o no los videojuegos para los niños, lo negativo que tiene y todas estas cosas. Ya repasamos aquí en alguna ocasión cómo los videojuegos históricos pueden ser un gran complemento, incluso educativo. La gente aprende mientras está jugando a un juego de estrategia militar, pero también pues un crío aprende muchas cosas relacionadas incluso con la historia. Oye, me decías que alguno de estos títulos en todo caso también necesita un cierto motor gráfico, o sea, necesitas un ordenador un poco potente. Sí que es verdad que dieron un salto de calidad a lo que estábamos acostumbrados muy alto, pero haciendo referencia a lo que acabas de decir, por ejemplo, estos juegos son literalmente mi adolescencia. Para que te hagas una idea, ¿no? Y la gente no crea que esto es solo matar y demás, yo empecé a conocer lo que eran los persas a través de estos videojuegos, porque siempre cogías el Imperio Romano, que era el que veías en Asterix y Obelix, y de repente pues encontrabas que los persas dónde estaban situados y cómo eran sus ejércitos, cómo era su distribución de población, incluso dentro de cuando tú atacas una ciudad, por eso de ahí lo del motor gráfico tan potente, podrías incluso recorrer la ciudad y cada ciudad, dependiendo de qué fueras, de qué facción, pues tenía unas diferencias. Incluso si era Roma como tal, tenía el Coliseo, si era Grecia, tenía el Panteón, o sea, todo muy bien detallado y muy bien estructurado. Y claro, todo esto obviamente necesitas mucha potencia gráfica, un buen ordenador, sobre todo para los que juegan hoy, para la época, porque claro, tienes que mover muchos soldados, muchos recursos, se pegan entre ellos, que si las sombras, los árboles, y luego en el mapa de campaña todos van a la vez, lo que tienes que ir mirando. Y por ejemplo, de la última saga que estás comentando, la de Warhammer, que está basado en un juego de miniaturas, ya los gráficos son brutales.
son la vanguardia absoluta. Mira, dice Raúl 23, dice, yo cuando era pequeño me enteré de quién era William Wallace gracias al AOE2. Y dice Ángel, sí, y la de horas que le habré dado yo a ese videojuego, al AOE. Sí, es Age of Empires, me imagino, que es uno parecido también de estrategia. Sí, el Age of Empires 2. Sí. Y sí, joder, a mí me pasó con el Assassin's Creed, que además con el pequeño Fer, yo le he dado a algunos países, porque claro, tienes Egipto perfectamente retratado, es que es alucinante, los oficios, tú vas caminando por las calles de algunas grandes ciudades, los templos, puedes visitar la biblioteca de Alejandría, es que tienes algunos escenarios que son espectaculares, de hecho tiene modo educativo, modo enseñanza, donde puedes ir recorriendo algunos pasajes históricos, pero yo con el pequeño Fer le sentaba a jugar y la verdad es que hay videojuegos que son espectaculares. No tenía yo localizados los del Total War, pero oye. Sí, pues te van a gustar. Por ejemplo, el Empire Total War, que está basado en la guerra pues de la época de Napoleón, de la conquista de España, de Sudamérica o de los ingleses contra Estados Unidos y demás. Por ejemplo, puedes ver perfectamente detallado y cómo eran las batallas navales. Puedes ver perfectamente todos los barcos, los diferentes fragatas, cruceros, los mástiles, los cabos, todo. Bueno, pues la saga Total War, estrategia, también me decías, multitarea, mucha multitarea, que eso te gusta, ¿sí? Eso para el trabajo me ha venido hasta bien, no te digo más. Una saga que empieza en el año 2000, el más potente es en 2002. Sí, y ya pues 2004, 2009, 2012, o sea que y ya han ido cada 4 o 5 años sacan uno y son un lanzamiento muy esperado. Genial, pues mira, me lo apunto. Decía, antes de comenzar la conversación, me decía Arturo que, bueno, en el ordenador de la cafetera que tiene potencia no le costaría mucho tirar. Yo echo de menos, estábamos hablando de eso antes de charlar en este espacio, pero yo echo mucho de menos Stadia. Ya cuando lo decía, Stadia era un servicio que tenía Google que podías jugar online, en streaming, sin necesidad de tener que instalarte el videojuego en tu ordenador, que la gente que tiene ordenadores más o menos potentes lo tiene resuelto, pero los que jugamos a menudo con portátiles o con ordenadores que no tienen mucha potencia, pues suele dar bastantes problemas la potencia gráfica que exige y los recursos que exige. Desapareció Stadia, ya no se puede utilizar. Aunque me estaban diciendo en el chat, por eso cuento ahora todo este rollo, pero me estaban diciendo en el chat Zares, dice, oye, tienes el cloud de Xbox, que el servicio es un poquito peor, pero también está el de GeForce, que va mejor, aunque parece que es más caro, pero bueno, hay servicios por lo menos para jugar en streaming que claramente el futuro va por ahí, para que no tengas que nunca está de más y ocupar, y no está de más. Pero yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando mi padre se cambió de ordenador del 21.1 al siguiente ordenador, le estuve yo convenciendo y pinchando para que se comprara un ordenador para que pudiera yo jugar al Medieval Total War, que pudiera con él. Claro. Dice Talegator, dice PlayStation tiene también servicio de streaming, así jugué yo al Last of Us, que por cierto, a ver si tengo, joder, lo que pasa es que me tengo que sentar, a ver si hablamos un día del Last of Us, que ya lo puedo jugar porque ya lo venden para PC. Y mira que estaba esperándolo, pero todavía no lo he. Como he visto la serie ya me he dicho, joder, si ya conozco un poquito de qué va, ya no me va a pillar de sorpresa. Pero bueno, pues ese tienes que jugar porque, espectacular, ¿eh? Sí, brutal. Sí, ostras, pues sí. Bueno, a ver si cojo tiempo. Oye, pues te agradezco muchísimo, Arturo, esta sugerencia. No, joder. La saga Total War, y tomamos nota en la audiencia de la cafetera. Arturo, gracias. Seguro que te gusta. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Cuídate. Adiós. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas